Televisa del Golfo, porque todos somos uno. Presenta. En este punto de la colonia del pueblo, donde por mucho tiempo la amargura y la esperanza hicieron esquina en un solo lugar de Tampico, pasó todo el color del auge petrolero. Y como un viejo huracán, el tiempo se llevó aquel glamour, la fiesta, los salones de baile, cabarets y cantinas que en conjunto con las ninfas de los cuatro mares representó la antigua zona de tolerancia de Tampico. Acompáñanos en los siguientes minutos a conocer todo lo referente a los inicios, consolidación y final de este gigantesco centro de liviandad y un lugar que inspiró canciones y un sinfín de relatos alrededor del mundo. El famoso Barrio de la Unión, aquí en Historias del Puerto. El famoso barrio de la Unión estaba ocupado únicamente por cantinas, salones de baile y casas de citas que hacían alarde de anuncios, la gran mayoría de ellos montados con gran lujo. Abundaban ahí los marineros de todos los países que llegaban en los barcos petroleros. Su establecimiento y consolidación se dio en el periodo que va de 1910 a 1920 y muy probablemente su nombre se debió a la vocación de ser una verdadera unión de centros de vicio, juego y desenfreno en esa parte de la ciudad donde corrían los pesos oro del petróleo. Era la época del auge petrolero. Tampico por entonces era la ciudad del Charleston, la gran urbe de corte neoyorquino, la capital de la locura y el delirio. En las casas públicas de la Unión, especialmente en los grandes e iluminados burdeles, discurrían las ninfas de los cuatro mares. La noche iniciaba desde temprano. Cuando apenas pardeaba la tarde, la fiesta comenzaba para proseguir con las luces de la aurora, cuyo ruido acompasaba la marcha habitual del puerto. El caso es que entrando por la calle Amargura, hoy Alarcón, empezaba la serie de accesorias, cantinas, salones de baile, casas de juego y cabarets, que se prolongaban por calles y calles, las cuales desembocaban en una plazoleta que es la que daba nombre a la gigantesca zona roja y frente a la cual, sobre sus cuatro costados, estaban los lupanares más elegantes. Eran de la calle Estrella para acá abajo, hasta la calle Triunfo, era calle Triunfo, eran puros negocios, eran cabarets y accesorios de mujeres de muchas nacionalidades, mujeres muy bonitas, y había de todo. Sitios de primera eran la taberna American Bar, el Excelsior con su alegre pianola, el 30 Colorado de Concepción Morales la Gallega. Le seguía la Concordia de Emilio el Cubano, quien fue muerto por manos asesinas cuando descansaba en la recámara que tenía en su cabaret. Entre los casinos que más destacaban estaba el Recreo y el Ideal, ambos con 2 salones para ruletas, dados y póker, y donde la bebida era gratis para los jugadores. Otro más era el Elsie, de ambiente muy cosmopolita y elegante. Pero de entre todos ellos, el que quizá gozaba de más renombre era el Tívoli, un cabaret donde la fachada era una enorme cara de Satanás y por cuya boca, que era una puerta encortinada con terciopelo rojo, entraba la clientela, como penetrando en el infierno, porque adentro había de todo, enmarcado con el más exagerado lujo, destacando los candiles de cristal cortado, la exótica tapicería y el mobiliario con sillas y mesas de madera preciosa y pulida. Desde luego, había orquestas traídas de Nueva York amenizando el lugar. Estaba, ahora
ahora sí que donde está la puerta de la iglesia, ahí estaba la boca del diablo, y había mujeres, ¿cómo se dice? Pintadas por lado y lado, sí. En el fervor del petróleo se empiezan a incrementar las cantinas, los casinos, los bares y las tabernas. Había varios bares especiales, Excelsior, el American Bar, el Montparnasse, el Tivoli, y entonces todo esto va creciendo de una manera bastante creciente alrededor de los 20 y 30. La crisis económica del 29 no es detalle en esta época. Se veía bien, estaba permitido, los bares y las músicas eran importantes. Agustín Lara empezó a tocar aquí también. Junto al Tivoli se reanudaba la fila de casas accesorias, cuyas damas embalsamaban la tropical brisa callejera con sus fragancias que combinaban con las bocanadas de humo de sus cigarrillos, acompañadas del tronido de la goma de mascar. También en la Unión era muy frecuente que hubiera muertos o heridos en las batallas campales que se desarrollaban en la plaza o adentro de los casinos y cabarets. El negocio del barrio de la Unión siempre fue muy lucrativo. Se estima que para 1920 más de $300,000 se distribuían entre el gobernador del estado, el jefe de operaciones militares, el comandante de policía y algunos funcionarios de la capital de la República, para evitar que el gobierno federal tratara de impedir el funcionamiento de aquella zona de tolerancia. Sigue con nosotros, aquí en Historias del Puerto. El antiquísimo barrio de la Unión, que desde el siglo XIX, finales del siglo XIX, se fue conformando en los límites de la ciudad. Pasaría en 1890 cuando los ferrocarriles se enlazan con Tampico, San Luis y Monterrey, y eso hace que mucha gente venga a trabajar a los ferrocarriles, y posteriormente el origen del petróleo en el Ébano en 1901 y las primeras refinerías, la Pierce Oil Company en 1886 y la Madero, el Águila, lo que es la Huasteca Petroleum Company. Hay un fervor en ese momento en que la población llega a ser más de 100,000 habitantes en Tampico. Esto hace que las colonias aledañas, las orillas de la ciudad se vayan poblando de una manera creciente. Tanto el Golfo como el Cascajal, como lo que es este barrio de la Unión, la gente empieza a poblar estas inmediaciones de la Laguna del Carpintero y se crea una zona de tolerancia hacia 1914. Pero las orquestas de Nueva York, Nueva Orleans y Francia, al igual que muchas de las mujeres cosmopolitas que animaron las calles y los salones de la Unión, emprendieron el viaje de regreso cuando los yacimientos petroleros de la región comenzaron a dar signos de agotamiento entre los años de 1922 a 1926. Para el año de 1937, el barrio de la Unión fue clausurado por el alcalde de Tampico, Eduardo Martínez. Pero de nueva cuenta, pese a que por mucho tiempo se tenía proyectado su cambio a las barandillas, al cabo de unos meses seguía funcionando como si nada hubiera pasado. Un año después, muchos de los extranjeros que trabajaban en las compañías petroleras de la región, quienes eran los que frecuentaban los centros de vicio de la Unión, se vieron en la necesidad de regresar a su lugar de origen, por motivo de la nacionalización de la industria petrolera, que tuvo lugar el 18 de marzo de 1938. Aunado a esto, la gran mayoría de las mujeres de los 5 continentes que aún laboraban en los cabarets y accesorias fueron repatriadas por motivo del que se considera hasta hoy el peor conflicto bélico de la historia, la Segunda Guerra Mundial, que inició en el año de 1939. Algunas de las que consiguieron quedarse tomaron bajo su cargo algunas de las accesorias y otras más rehicieron su vida, intentando borrar toda huella de su pasado. Viene la Segunda Guerra Mundial, viene precisamente la época en la cual desean erradicar esta zona. Y así es, amigos, como el barrio de la Unión deja una huella social bastante importante en nuestra historia. Había una casa particular de familia, y luego llegando acá a la esquina de la calle Triunfo
había como unas 4 o 5 asesores, como 4 asesores había. Y ahí estaba la cantina del Monte Carlo. Enfrente de la cantina del Monte Carlo estaba el Barrilito, se llamaba. Y dando vuelta por la Triunfo, hacia arriba estaba el Foco Rojo. Pero allá había pocos asesores. Donde había asesores era en la calle Esperanza, entre Amargura y Huachicoa, que antes era calle Águila, ya me acordé. También había asesores, todo eso de ahí. Cuando parecía que la historia del barrio de la Unión había llegado a su fin, en el año de 1942, nuevas casas de asignación con mujeres de diversas partes de la República Mexicana llegaron a establecerse en la zona. Pero también familias enteras comenzaron a poblar el barrio ante el lógico crecimiento de la ciudad. Familias que por mucho tiempo intentaron impedir a toda costa la apertura de nuevos centros de vicio sin éxito alguno. Una de ellas fue Casa Lola, que abrió sus puertas en 1951 ante el estupor e indignación entre los cientos de familias establecidas por aquel rumbo. La cervecería Monte Carlo, en Triunfo y Amargura, o el Foco Rojo, taberna donde iniciaron los tríos en Tampico y donde se escenificaron innumerables zafarranchos que por lo regular terminaban dirimiéndose en el baldío del centro del barrio de la Unión. También estaban el Montparnasse en Águila y Triunfo, un lugar en donde se disfrutaba el baile y se ejercía el oficio más antiguo del mundo, día y noche. Reanudando en el tramo que va de la calle Águila, hoy Cochicoa, exactamente frente a la antigua plazoleta, se localizaba la casa de María Lao, un enorme caserón amplio para bailar, dotado con una regular cantidad de cuartitos al fondo. Hay quien afirma que en este lugar, en diversas ocasiones, estuvo actuando Agustín Lara, quien se aseguraba era amigo de la matrona. Algunas de estas casuchas aún están de pie, rememorando que una vez y por muchos años existieron en ese lugar dos visiones tan pequeñas. La zona de pecado para unos, mientras que para otros era un verdadero tour de religiosa adoración a Eros y Baco. Estaba en la calle Cochicoa, así, enfrente del centro de salud, a espaldas del centro de salud. Mujeres muy bonitas que salían a jugar en las tardes como estaban libres. Yo estaba muy chamaco, jugábamos fútbol ahí. Era un solar, toda la manzana, y en medio había una escuelita que se llamaba Los Niños Héroes, y nosotros ahí jugábamos a fútbol, al béisbol, y chamacas jovencitas muy bonitas salían ahí a divertirse en la tarde y otras jugaban ahí, con nosotros estábamos muy chamacos. Mujeres de muchos países del mundo venían aquí a degustar y obviamente también a vivir, y muchas se quedaron a vivir en Tampico y a hacer familias también. Entonces no olvidemos esa trascendencia sociológica que fue el barrio de la Unión a través del tiempo y cómo se fue conformando, y hoy en día es una colonia popular. Por mucho tiempo se aseguró que el traslado de la zona de tolerancia a la colonia Barandillas estaba asegurado, pero las maniobras dilatorias de los trabajadores de las casas de asignación y las influencias de sus propietarios condenaban a Tampico a sufrir el cáncer de la Unión. Continúa con nosotros aquí en Historias del Puerto. Yo salía de trabajar desde muy chamaco y tenía que venirme ahí por esa calle. Y había mucho rejuego, mucha música, había bastante movimiento, mucho embarcado. Entonces Tampico estaba lleno de barcos todos, y había de todas había chinos, había negros, había mexicanos, había de todo. Para el año de 1953, la Secretaría de Salud y Asistencia, en conjunto con la Lotería Nacional, comenzaron a construir el Centro de Salud en la antigua plazoleta,
sustituyendo la escuela Niños Héroes, que se elevaba en el centro de ese lugar de vicio, como un desafío al sentido común. El martes 3 de diciembre de 1957, el Centro de Salud fue inaugurado por el presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, lo que fue el preámbulo de un final largamente anunciado para la zona de tolerancia. Por esos años, rellenadas ya varias manzanas con terrenos ganados a la Laguna del Carpintero, se había establecido oficialmente en esos contornos la Colonia del Pueblo. Finalmente, en febrero de 1959, el presidente municipal, Dr. Rodolfo Gil Zayas, fue el encargado de clausurar el barrio de la Unión, contando con el apoyo del gobernador del estado, Norberto Treviño Zapata, y el titular de salud, Egidio Torre López, cerrando definitivamente las últimas casas de asignación como lo eran la de María Lao y Casa Lola, solo por mencionar algunas. Recordemos que también Roberto Cantoral venía con su trío Los Huastecos en aquel tiempo. No olvidemos que Roberto Cantoral nació en 1930 de lo que hoy es Ciudad Madero, registrado en Tampico, pero él ya hacía música a finales de los años 40, cuando ya emigra a la Ciudad de México. Música de las grandes bandas, el jazz también se tocaba, había una gran, un clímax musical en aquel tiempo. El bolero cubano ya se interpretaba en estos casinos, en estos bares, porque esos bares, amigos, no es por nada, pero los interiores aterciopelados, las cortinas, los muebles, las alfombras, daban una cierta calidad y elegancia que hoy en día no veríamos en este lugar, con ese esplendor donde había ese casa de citas, donde antiguamente se practicaba el oficio más antiguo del mundo, y obviamente que esas casas estaban regenteadas por mujeres también desde muchos años antes. Por citar algunas, finales de los 40, 50, cuando ya empieza a decaer, cuando ya hay una caída y muchas mujeres emigran y algunas ya se quedan en este lugar. Muchos intentos se hicieron desde Emilio Portes Gil, desde 1929, cuando era gobernador y después presidente, que deseaban cerrar esta zona de tolerancia, pero había muchos intereses de por medio. No fue así, que tuvieron que pasar más de 30 años, hasta finales de los 50, cuando, vuelvo a comentar, la zona de tolerancia empieza a decaer y otras zonas empiezan a emerger en Ciudad Madero y en los mercados del barrio del Triángulo, de la zona del Triángulo, en los mercados de Tampico. El jueves 19 de noviembre de ese mismo año, el ayuntamiento de la ciudad cambió de nombre a la antigua plazoleta por el de profesor Rafael Heredia, fundador de la escuela rural. La placa develada en dicha ceremonia está ubicada todavía en las esquinas de las calles Gochicoa y Esperanza. Para 1970 se fundó como una vicaría de la Iglesia Catedral de Tampico la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, abriendo sus puertas precisamente en el mismo sitio donde funcionó el Tívoli, aquel cabaret que en su fachada tenía la cara de Satanás, ubicado en la antigua calle de la Amargura, hoy Alfonso G. Alarcón, entre las calles Esperanza y Triunfo, hoy Belisario Domínguez. Actualmente en ese lugar existe la Colonia del Pueblo, y del que fuera el antiguo barrio de la Unión, solo el recuerdo queda, del que fue uno de los centros de tolerancia más concurridos y famosos, incluso a nivel mundial. Actualmente en la Colonia del Pueblo habita otra cultura, otra gente que con su trabajo y dedicación han logrado borrar poco a poco los estigmas de este lugar donde por más de 50 años se ubicó el centro de pecado. Pero la historia del barrio de la Unión quedó inmortalizada en el más sonado himno de la ciudad, Tampico Hermoso. Y como Manuel Margarito Lozano Blancas, quien compuso este corrido a la Nueva York de México, decimos ahora:
Adiós a la aduana, con el muelle La Estación y el gran puente del antiguo Tamesí. Adiós las ninfas del barrio de La Unión, donde las horas me pasaban tan feliz. Nosotros somos Amalia Ábalos, Miguel Hernández, y esto es Historias del Puerto. donde siempre tenemos una historia que contar. Televisa del Golfo, porque todos somos uno.